Hola, me llamo Mónica. Mi papá era un hombre de negocios exitoso. Yo me esforzaba en la escuela para ser como él. Desde que era una niña, me encantaba el ciclismo y pasaba horas practicando. Por cierto, él es Wolf, otro miembro de nuestra familia. Parece peligroso, pero en realidad tiene un muy buen comportamiento. Un día salimos a dar un paseo. Nos topamos con una exhibición de ciencia en una plaza. Mientras yo disfrutaba algunas exposiciones, de pronto noté a un chico gritándole a otros dos chicos que lloraban. Wolf también los vio y se soltó de su correa. ¡Oye, aguarda! Salí corriendo tras él y pude escuchar lo que el chico decía. Pedía dinero a los otros dos niños. Wolf corrió hacia él y le gruñó de forma amenazadora. El chico se asustó y retrocedió. ¡Aléjate, perro rabioso de mí! Sujeté a Wolf y lo hice a un lado. Mientras tanto, los chicos escaparon en silencio. Cuando el otro chico se percató, se molestó aún más. ¡Lo arruinaste todo! De pronto se dio la vuelta y se marchó. Gruñendo, Wolf lo observó durante un rato. Un par de días después, mi papá me dijo que quería hablar conmigo. Por alguna razón, lucía muy nervioso. Mónica, hace tiempo que he querido decirte algo, pero no encontraba el valor para hacerlo. Tengo una prometida. Mañana ella y su hijo vendrán a vivir con nosotros. Quedé sin palabras. Vaya sorpresa. Aunque, para ser honesta, ya sospechaba que mi papá salía con alguien. Él esperaba mi reacción. Yo me quedé en silencio durante un rato y luego solo sonreí. Les deseo todo el éxito del mundo. Gracias. Eso significa mucho para mí. Al día siguiente me preparaba para la llegada de Rachel y Stefan. Esos eran los nombres de la prometida de mi papá y mi nuevo hermanastro. Era una locura. No podía creer que iba a tener un hermano. Cuando llegaron ya había acabado de poner la mesa. Escuchamos pasos en el corredor y de repente Wolf comenzó a gruñir. Le di una palmada en la cabeza y le dije: ¡Buen chico! ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa contigo? En el siguiente instante entraron a la sala. Al principio solo vi a Rachel. Resultó ser una mujer muy hermosa. Luego, cuando vi a Stefan, ¡no podía creerlo! ¡Era el chico de la exhibición! Wolf debió olfatearlo antes de entrar y por eso estaba gruñendo. Stefan se asustó y retrocedió hacia la puerta. ¡Aléjalo de mí! Le tengo un temor incontrolable a los perros. Mi papá envió a Wolf al patio y nos sentamos a cenar. Cuando conocí a Stefan parecía un chico desagradable. Esperaba que descargara su ira conmigo, pero eso no ocurrió. Stefan parecía amable y Rachel muy amistosa. Mónica, estoy segura de que seremos las mejores amigas. Después de la cena me senté a terminar el modelo de un proyecto de la escuela. Al paso de unas cuantas horas tenía mucho sueño y fui a buscar un café. Cuando regresé quedé helada en la puerta. Mi modelo estaba en el suelo y Stefan estaba parado junto a él con una mueca de enojo. Lo siento, solo quería echarle un vistazo y se me cayó por accidente. La parte del accidente me pareció dudosa, pero no quise iniciar una discusión. Entonces decidí aligerar el ambiente. Oye, ¿qué ocurrió cuando nos conocimos? ¿De verdad les exigías dinero a esos niños? Habían robado mi billetera y la quería de regreso, pero luego llegaste tú y ellos se escaparon. Me pareció una explicación convincente y me tranquilicé un poco. Me tomó casi toda la noche reparar el modelo y solo dormí unas cuantas horas. De pronto un ruido me despertó. Salí corriendo de mi habitación a buscar a mi papá. Bajamos las escaleras con Rachel y corrimos hacia la sala. Stefan estaba parado ahí con el brazo vendado y Wolf le gruñía muy cerca. ¡El perro me mordió! Me limpié y me cubrí la herida muy rápido. ¿Cómo? Aunque era evidente que no le agradaba a Stefan, Wolf no habría sido capaz de morderlo. Nunca antes había atacado a nadie. Muéstranos la herida. Sin esperar la respuesta de Stefan, Rachel puso sus brazos alrededor de sus hombros. Iremos al doctor ahora mismo. Debemos averiguar si contrajiste una infección. Ese perro es muy agresivo. Quizás debería vivir afuera. Defendí a Wolf, pero mi papá decidió ponerse del lado de Rachel. Y así fue como Wolf comenzó a vivir en la casa del perro. Era una injusticia. Estaba convencida de que no habría sido capaz de morder al idiota de Stefan. Cuando llegué a la escuela me sentía muy mal. Y cuando descubrí que Stefan había sido transferido a mi clase, me sentía aún peor. Él llegó en la tercera clase. Su comportamiento era inaceptable. Se quejaba constantemente del dolor en su brazo y exigía mi ayuda. Después de clase salí a practicar ciclismo en la pista de la escuela. Por alguna razón, Stefan me siguió y comenzó a criticar cada uno de mis movimientos. Mi mejor amiga Betty estaba sentada en una banca junto a mí. De pronto él se sentó con ella y comenzó a coquetearle. Creo que le agradaba. Quizás por eso había decidido seguirme hasta la pista.
Tenía razón. En casa comenzó a preguntarme por Betty. Debes ayudarme para que sea mi amiga. Primero, no tengo ninguna obligación de hacer nada. Segundo, no eres su tipo, lo siento, pero no tienes ninguna oportunidad con ella. El rostro de Stefan cambió de repente. En ese instante tenía los ojos de un maniático. Si no me ayudas, te arrepentirás. Un par de segundos después, nuestros padres entraron a la habitación. Stefan cambió de inmediato la expresión de su rostro y comenzó a hablar de otro tema. Después de un rato iba de camino a la cocina cuando escuché por accidente la conversación de Rachel con mi papá. Ella le pedía dinero para el vestido de boda. La cantidad que pedía era exorbitante, pero mi papá aceptó dárselo de inmediato. A ese paso, Rachel lo llevaría a la quiebra. Me desperté en mitad de la noche porque sentí una presencia en mi habitación. Abrí los ojos y vi un hombre sentado en el borde de mi cama. Estaba vestido completamente de negro y su rostro estaba oculto por una capucha profunda. Y se estaba riendo. Lucía aterrador y dejé escapar un grito. Mi papá y Rachel entraron a mi habitación y encendieron la luz. El aterrador extraño resultó ser Stefan vistiendo un pijama oscuro. ¿Qué ocurre aquí? Stefan entró a mi habitación y me dio un susto. Eso no es cierto. Vine aquí cuando escuché tus gritos. Al final, mi papá creyó la versión de Stefan. Luego concluyeron que solo había tenido una pesadilla. Cuando todos se marcharon, aseguré la puerta desde dentro, pero no pude volver a dormir. No podía entender por qué Stefan había actuado de esa manera. Al día siguiente intenté evitarlo en la escuela. Por mala suerte, me lo encontraba en todas partes. Se acercó a Betty y me lanzó una sonrisa aterradora mientras nadie más lo veía. Durante el descanso le conté a mi amiga lo que había ocurrido la noche anterior. Mi hermanastro es un maniático. Tengo miedo de vivir en la misma casa que él. Betty me invitó al cine después de clases para despejar la mente. Intentamos pasar desapercibidas para que Stefan no nos siguiera. Sin embargo, mi hermanastro apareció en el cine literalmente 5 minutos después que nosotras. Probablemente nos había seguido. Al principio quise darme la vuelta y marcharme, pero luego cambié de opinión. No le permitiría arruinarme la noche. Pero ¿saben algo? Ojalá me hubiese marchado. Betty y yo estábamos sentadas una al lado de la otra, y él se sentó detrás de mí. En cierto punto, Stefan comenzó a tirarme del cabello. Estás justo en medio. Tu estúpida cabellera no me deja ver. Me cambié al siguiente asiento, pero Stefan hizo lo mismo. Otra vez estás justo en el medio. ¿Acaso era una broma? Busqué un asiento libre muy lejos de él y ese idiota volvió a sentarse detrás de mí. De pronto escuché un sonido extraño. Al siguiente instante unos mechones de cabello cayeron al suelo. ¡Maldición! ¡Era mi cabello! Giré la mirada y vi un par de tijeras en las manos de Stefan. Me toqué la cabeza y casi estallé en llanto. Me había cortado varios mechones largos. ¿Has perdido la cabeza? La gente comenzó a observarnos. Betty me tomó de un brazo y me sacó del sitio. Pasé el resto del día llorando en su casa. Llevaba años dejándome crecer el cabello. Llegué a casa muy tarde. Hablé con mi padre de inmediato y le conté lo que Stefan me había hecho. Al principio parecía sentir pena por mí, pero luego arrugó el rostro. ¡No digas mentiras! No entendí absolutamente nada. ¿A qué se refería? De pronto Rachel y Stefan entraron a la habitación. Como les dije, fue su amiga Betty. Ella sentía celos de la cabellera larga de Mónica, así que decidió cortársela. Mónica intenta proteger a su amiga para hacerme quedar como el chico malo. Quedé sorprendida por su descaro, pero lo peor de todo fue que, una vez más, mi papá decidió creerle a él y no a mí. Un poco más tarde, Stefan y yo nos tropezamos en el corredor. Él me lanzó una mirada malvada. Ya no podía soportarlo, así que lo sujeté de los brazos e intenté sacarle el vendaje. Le probaré a todos que eres un mentiroso. Stefan se resistió y casi tuvimos una pelea. Mi papá y Rachel llegaron corriendo cuando escucharon los gritos. Nos separaron y se dieron cuenta de que el vendaje estaba casi suelto. El brazo de Stefan no tenía ninguna marca de mordida. Se los dije, lo inventó todo. Wolf no lo mordió. Yo misma vi la herida, solo que el medicamento que le recetó el doctor funciona más rápido de lo esperado. Sí, por supuesto, como si fuera a creerlo, pero mi papá sí lo creyó. No inmediatamente, sino que Rachel logró convencerlo. Al día siguiente me hice un corte de cabello a la moda en el salón. Lucía tan hermoso que me encantó. Cuando llegué a casa escuché voces en la sala. Rachel hablaba con mi hermanastro. Caminé de puntillas hacia la puerta para espiarlos. Debes ser paciente. No nos tomará demasiado tiempo. Después de la boda, le arrebataré todo su dinero. Casi dejó escapar un grito de ira. Sabía que Rachel solo estaba interesada en el dinero de mi papá. No estaba dispuesta a guardar el secreto y le conté todo a mi padre esa misma noche. Desafortunadamente, Rachel estaba en casa e intervino de inmediato. Mónica, ¿por qué dices esas cosas horribles sobre mí? Hieres mis sentimientos.
¿Pueden adivinar de qué lado se puso mi papá? Cuando defendió a Rachel, ni siquiera me sorprendió. Esa misma noche, Stefan vino a mi habitación para amenazarme. Ya deja de interponerte en nuestro camino. Si insistes en delatarnos con tu padre, nos desharemos de ti. En ese mismo instante sentí mucho miedo, pero reuní el valor necesario y decidí actuar. Esos dos definitivamente tramaban algo y yo estaba dispuesta a averiguar de qué se trataba. Esperé a que todos se marcharan de casa y entré en secreto a la habitación de mis padres. Busqué entre las cosas de Rachel, pero no fui capaz de encontrar nada interesante. De repente, cuando casi había perdido la esperanza, encontré un sobre. Dentro de él estaba la factura del vestido de bodas. Al parecer había gastado mucho menos dinero del que le había pedido a mi papá. Entonces, ¿en qué había gastado Rachel el resto del dinero? Dentro del sobre también encontré la tarjeta de una clínica. De pronto escuché pasos en el corredor. ¡Maldición! Creo que Rachel llegó a casa antes de lo esperado. Me oculté rápidamente debajo de la cama y ella entró a la habitación. Por fin algo de suerte. Rachel se cambió de ropa y volvió a salir, así que logré escapar sin ser vista. Antes de irme a la cama, busqué en Google el nombre de la cinta y supe que se trataba de un centro de investigaciones genéticas. Estaba muy confundida. ¿Qué hacía Rachel en ese lugar? Al día siguiente, ocurrió algo en la escuela. Durante un descanso, Betty me llamó al patio. Había visto a Stefan acosando a otros estudiantes más jóvenes. Era obvio que les exigía dinero. Claramente aquellos niños no le habían robado su billetera. Eso quería decir que Stefan también había mentido sobre la vez que nos conocimos. Sencillamente les quitaba el dinero de la mesada a esos pobres niños. Betty y yo defendimos a los chicos y fuimos a hablar con el director. Estaba segura de que ese idiota finalmente recibiría su merecido. Podría parecer difícil de creer, pero Stefan se volvió a salir con la suya. Salió de la oficina del director con una sonrisa de satisfacción en su rostro. Era un actor brillante e incluso nos hizo parecer culpables. Dijo que le habíamos tendido una trampa y que solo estaba asustando a los niños para que hicieran silencio. No sabía qué hacer. Intentaba hallar la manera de lidiar con Stefan, pero no se me ocurría nada. Después de clases decidí relajarme y dar un paseo con Wolf. Sin embargo, cuando lo vi, supe inmediatamente que le había sucedido algo malo. Estaba muy lento y ni siquiera reaccionó cuando dije su nombre. Sentí mucho miedo y lo llevé al veterinario. Wolf comió algo en mal estado. Incluso diría que fue envenenado. Mientras examinaban a Wolf, recordé haber visto a Stefan cerca de su comida apenas varios días atrás. ¿Acaso había puesto algo en ella? ¡Uy! En ese preciso instante se me agotó la paciencia. Debía ponerlo en su lugar de una vez por todas. Estaba dispuesta a exponerlo, pero tan pronto como llegué a casa, me percaté de que algo malo había ocurrido. Mi papá, Rachel y Stefan estaban sentados en la mesa con unos rostros completamente inexpresivos. Mónica, deberías tomar asiento. Rachel, quizás no deberíamos hacerlo. En todo caso, eso no cambiará nada. No tenía ni idea de lo que estaba ocurriendo. Al fin me senté en la mesa. Conocí a tu madre. Antes de casarse con tu padre, ella salía con otro hombre. En resumidas cuentas, Mónica, tú no eres la verdadera hija de tu padre. Cuando escuché sus palabras, sentí que me había golpeado con algo fuerte y salté de mi asiento. ¡Estás mintiendo! Tú y tu hijo maniático lo inventaron todo para deshacerse de mí. Rachel lanzó un suspiro y sacó de su bolsa los resultados de una prueba genética. Tenía el mismo símbolo que había visto en aquel sobre. Resulta ser que Rachel había usado mi cabello como material biológico. ¿Del mismo mechón que me cortó Stefan? No vuelvas con lo mismo, solo tomé un cabello de tu ropa. No les creía ni una palabra. Estaba segura de que mentían. Probablemente Rachel había usado el dinero restante del vestido para comprar los resultados de aquella prueba. Cuando Rachel y mi papá se fueron a la cama, caminé en secreto hacia Stefan y lo presioné contra la pared. El idiota ni siquiera tuvo el valor de negarlo. ¿Te lo advertí? Primero nos desharemos de ti y después de tu papá. Luego todo su dinero será nuestro. Estaba aterrada. Esos dos estaban completamente locos. Además, me percaté demasiado tarde. Debí haber grabado la confesión de Stefan. Al día siguiente, la escuela anunció que organizaría una competencia de ciclismo. Era parte del equipo escolar y estaba obligada a participar. Me sentía terriblemente y no quería hacerlo, pero no tenía otra opción. Durante el descanso, volví a ver a Stefan aterrorizando a los niños pequeños. Esa vez no repetí mi error y decidí grabarlo todo en video. Luego se lo mostré al director. Gracias a la evidencia, Stefan no pudo librarse tan fácilmente y el director llamó a nuestros padres. Rachel intentó proteger a su hijo, pero el video no se lo permitió. Mi papá quedó sorprendido. Es muy extraño. Stefan es un niño muy amable, pero en ese video actúa de una manera completamente diferente. Aproveché su confusión y lo llevé a solas para hablar con él. Rachel intentó detenerme, pero esa vez mi papá decidió escucharme a mí y no a ella. Nos encerramos en una oficina y le dije todo lo que sabía.
Mi papá parecía confundido, pero me prometió pensarlo todo. Bueno, por lo menos era un progreso. A la mañana siguiente, los participantes de la carrera de ciclismo llegaron a la línea de partida. De repente, cuando me preparaba, Stefan apareció a mi lado. Tenía otra vez esa sonrisa maliciosa en su rostro. ¡Buena suerte, hermanita! Intenté ignorarlo. Una multitud de seguidores se reunió alrededor de nosotros. En cierto punto me percaté de que Betty intentaba decirme algo, pero en ese mismo instante nos dieron la señal de partida. Comencé a pedalear y muy pronto estaba a la cabeza. Al principio todo salía muy bien, pero luego apareció una pendiente delante de nosotros. Yo descendía tranquilamente y más adelante me percaté de que no podía reducir la velocidad. ¡Los frenos no funcionaban! Entré en pánico e intenté detener la bicicleta con mis pies. De repente todo comenzó a darme vueltas y fui a dar al suelo. Sentía mucho dolor. Una multitud de gente se reunió a mi alrededor. Luego llegó una ambulancia y me llevaron al hospital. Los doctores dijeron que había tenido mucha suerte y que solo había acabado en un par de raspones y moretones. Después de un tiempo, mi papá entró al hospital con un rostro de preocupación. ¿Qué ocurrió? Me acaban de llamar. Yo tampoco entendía lo que había ocurrido, pero luego Betty lo explicó todo. Había llegado un poco después que mi papá. Stefan cortó los frenos de tu bicicleta. Vi cuando lo hizo y quise advertirte, pero fue demasiado tarde. Mi papá quedó horrorizado. Betty le confirmó todo lo que yo le había dicho antes. Él solo se tomaba la cabeza. ¡Soy un tonto! ¡Hija, lo siento! Decidimos hacernos otra prueba genética. Además, mi papá llevó la comida del perro a un laboratorio para que le hicieran pruebas. Obviamente no le dijimos nada a Rachel y ella solo se preparaba para la boda sin pensar en el mundo. Muy pronto llegaron los resultados. Las pruebas fueron definitivas. Mi papá sí era mi papá y la comida de Wolf sí había sido envenenada. Ese mismo día mi papá rompió su compromiso con Rachel y la echó de nuestra casa. Ella estaba sorprendida e intentaba justificar sus acciones. Cariño, malinterpretaste todo. Obviamente nadie más volvió a hacerle caso. Además, hice una denuncia en la policía a Stefan por haber averiado los frenos de mi bicicleta. Más adelante escuchamos rumores de que había sido enviado a terapia. Mi papá se percató de que vivir sin esposa no era tan mala idea. Tenerme a mí y a Wolf, un perro muy leal, era suficiente. Por cierto, Wolf volvió a vivir dentro de la casa. Al fin y al cabo, los animales tienen una intuición asombrosa. Pueden sentir si una persona es buena o mala de inmediato. ¡Saludos, pelotón! ¿Disfrutas ver tu vida en cómics? ¿Historias tan embarazosas que ni siquiera les has contado a tus mejores amigos? Es imposible que no tengas ninguna. Todos las tenemos y son historias que pertenecen al canal Anon Porfa. Ven a verlas. Haz clic aquí